Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos en este nuestro canal de YouTube. Bendecimos al Señor en esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Una invitación a responder a su palabra. Y quisiera que en sus hogares ustedes puedan leer el capítulo 9 del libro de Nehemías, el cual hemos venido manejando en Meditando en la Palabra los últimos días. El libro de Nehemías en el capítulo 9 nos narra cómo el pueblo de Israel, después de un encuentro con la palabra del Señor, se acercó a Él, emprendieron su búsqueda por el perdón de Dios en un acto de humillación, no solo en su interior, sino también en su exterior. Humillados reconocieron quién era su Dios, aquel que los constituyó como pueblo y cómo jamás dejaron de ser rebeldes y que les era necesario confesar sus pecados ante Él. Adorarle por toda su fidelidad, por su compasión, por su gran misericordia y llevar el sufrimiento suyo a Él. Cuando la palabra del Señor es recibida, cuando la palabra del Señor es oída y atendida, esa palabra ilumina nuestro corazón, despierta e instruye la conciencia del ser humano y no queda otro camino sino acudir a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Nos es menester entonces oír atentamente la voz de Dios y responder a su palabra. Esta palabra descubre el corazón y nos dice quién es nuestro Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y nos revela su carácter. Podemos volver a Él y ampararnos en su gracia. El versículo 3 de este capítulo 9 nos dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Todo un día en la presencia de Dios, escuchando sus palabras y confesando a Él sus pecados. Es menester oír atentamente la voz de Dios. Esa voz de Dios descubre nuestro corazón. Oír su voz y dejar que trabaje en nuestros corazones. Oír su voz y permitirle que trabaje en nuestra conciencia. Que Él descubra nuestro corazón frente a Él. Dios quiere ser oído, iglesia. Dios quiere que nosotros, su pueblo, le escuchemos. Esto fue lo que ocurrió con el remanente que había regresado del cautiverio. Ellos oyeron la voz de Dios. Dejaron que su palabra trabajara en sus corazones. Reconocieron a Dios en la palabra oída y se sinceraron frente a ese Dios que les estaba hablando. Empezaron a hacer ajustes necesarios en su vida a la luz de la palabra, porque la palabra del Señor iluminó sus corazones y descubrió la necesidad que ellos tenían de presentarse ante su Dios, ante el Dios vivo. Oír la palabra de Dios les llevó a tomar decisiones firmes frente a sus pecados. Iglesia, necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos entender que ese Dios nuestro está presente en su palabra. Necesitamos darle el sentido a la palabra de Dios que predicamos. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios llegue a nuestras vidas y nos revele lo profundo de Dios a nosotros y que también esa palabra revelada pueda llegar a sus hijos.
Necesitamos un encuentro con la palabra del Dios vivo. Necesitamos oír atentamente la voz de Dios que expresa su voluntad y que también expresa su autoridad. Necesitamos un encuentro con la palabra del Señor, reconocer quién es ese Dios que nos habla en su palabra. Ese Dios que nos habla en su palabra es nuestro creador. Ese Dios que nos habla en su palabra es nuestro hacedor. Ese Dios que nos habla en su palabra debe ser el objeto de nuestra adoración, porque somos sus criaturas, porque por Él tenemos vida, porque por Él tenemos existencia, porque por Él vivimos y porque su palabra sustenta a su creación. Él es el Dios dador de vida y ese Dios dador de vida merece ser alabado y tenido en cuenta por toda su creación. Él, ese Dios que nos creó, ese Dios que es nuestro hacedor, nos escogió por su gracia. No lo merecíamos, pero Él lo hizo. Él escogió a Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, lo reeducó, se dio a conocer a Él. Abraham le creyó, fue en pos de Dios en obediencia y Él hizo de él un pueblo y de ese pueblo una nación. Ese mismo Dios nos escogió a nosotros. Ese mismo Dios nos llamó y se dio a conocer a nuestras vidas. Ese mismo Dios nos separó para Él. Ese mismo Dios rescató nuestra vida de la vana manera de vivir que vivíamos sin Él. Ese Dios nos redimió. Ese Dios nos salvó. Ese Dios nos hizo sus hijos a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por la humanidad caída. Ahora entonces, nosotros como iglesia somos parte del pueblo de Dios. ¿Cómo has respondido a ese llamado? ¿Cómo está tu relación con ese Dios que te llamó por su gracia? Con ese Dios que te escogió, con ese Dios que llegó a tu vida, con ese Dios que envió a su Hijo a morir por ti. ¿Cuál ha sido tu respuesta a todo lo que ese Dios ha hecho por ti? A todos los favores por Él recibido, a toda esa gracia del Señor. Hemos sido comisionados por Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó para que diésemos a conocer las virtudes del que nos llamó. Ese Dios nos llamó y nos comisionó el mensaje del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Un encuentro con la palabra de Dios le recordó a este pueblo que ese Dios los había sacado de Egipto, que ese Dios les dio su ley, les dio sus mandamientos, les dio su palabra. Y esa ley les expresaba tanto la voluntad de Dios para ellos como también su carácter. Y frente a esos, ellos se comprometieron delante de Dios. Dice Nehemías capítulo 9, versículo 13, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Porque los mandamientos de nuestro Dios son buenos, son conforme a su carácter,
jamás querrá que algo malo nosotros hagamos. Jamás querrá que nosotros erremos, porque eres un Dios santo y Él es un Dios bueno. Dios quería que fuesen un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios quiso que entraran en la tierra prometida, símbolo de la ciudad celestial, a la cual nosotros un día iremos. Dios quiso usarles para atraer a Él las naciones, pero este pueblo fue desobediente a su palabra. No escucharon su voz, endurecieron su corazón, no atendieron sus mandamientos. Antes, por el contrario, quisieron volver atrás. Ahora nosotros, iglesia, somos una nueva raza. Somos creyentes en Cristo Jesús. Somos el pueblo de Dios que Él unió a ese pueblo al cual escogió. Y hoy nosotros debemos hacer lo que este pueblo no pudo hacer. Hoy, con la ayuda de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos vivir esa vida que Dios espera que nosotros vivamos. Hoy Dios espera lo mismo de nosotros como iglesia. Hoy Él espera que seamos portadores del Evangelio de Cristo. Hoy, iglesia, Él quiere darse a conocer a través de nosotros como pueblo de Dios que somos, como iglesia de Dios que somos. El pueblo de Israel falló en su comisión. ¿Cómo podían hacerlo si fueron infieles a la palabra del Señor? ¿Cómo podían hacerlo si invalidaron el pacto mosaico? Si no atendieron sus mandamientos. Y la fe de ellos había de expresarse en obediencia a esa palabra, a ese compromiso que ellos tenían con Dios. Dice el versículo 17 y 18, mas ellos y nuestros padres reconocieron, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos, estatutos y la ley. Y después sigue diciendo, y cometieron grandes abominaciones. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cuál es la actitud frente a la palabra de Dios? ¿De qué manera estás respondiendo hoy a su llamado? Su palabra nos dice, en segundo lugar, ¿quién es nuestro Dios? Lo que ha hecho por nosotros, y también nos revela el carácter de Dios, a ese Dios en el cual nosotros pertenecemos. Él es un Dios perdonador, iglesia, y es un Dios también misericordioso. Y nosotros podemos acudir a ese Dios perdonador y ampararnos en esa misericordia del Señor. Muchas veces nuestra vida también refleja esa historia del pueblo de Israel. Una y otra vez fallamos, una y otra vez fluctuamos, una y otra vez nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Pero Él espera que nosotros respondamos a lo que ha hecho por nosotros, a su obra en nosotros, a su llamado. Quizás tú estés pensando en este momento volver atrás. Quizás la vida que antes tenías hoy te atrae más que tu presente. De pronto quizás has dejado que otras cosas ocupen el lugar que únicamente le corresponde al Señor en tu vida. Y has hecho de otras cosas tu Dios, así como el pueblo de Israel también lo hizo. De pronto has colocado tu trabajo en primer lugar.
Quizás has colocado a tu cónyuge en el lugar que Dios debe tener en tu vida. O de pronto a tus finanzas. O quizás tu profesión. O de pronto tus hijos. Quizás no le has tenido en cuenta al Señor en tus relaciones y has desatendido la voz de Dios en esa área de tu vida. Puede que hayas despreciado las palabras del Señor y sus buenos mandamientos para ti. Recuerda, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esa fidelidad te habla de quién es tu Dios. Y que los brazos del Señor están abiertos para recibirte cualquiera que sea tu situación. Y que en Dios tú puedes tener una salida a la situación que hoy puedas estar experimentando. Él es quien en su gran misericordia nos da nuevas oportunidades. Ese Dios no nos deja solos, iglesia. No te deja solo a ti que estás atravesando por una situación difícil y crees que estás solo porque quizás te enfocas en las circunstancias. Pero déjame decirte que Dios nunca deja solos a sus hijos, no nos abandona. Debes fiarte en la fidelidad de nuestro Señor, en su gran misericordia. Ese Dios nos sustenta y ese es un motivo para acercarnos a Él en alabanza. Porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos, Él tiene cuidado de nosotros, así como lo tuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Allí lo sustentó, allí estaba con ellos en la columna de nube, estaba con ellos en la columna de fuego, estaba con ellos diariamente. El calzado de ellos nunca envejeció, muy a pesar de que le dejaron una y otra vez, muy a pesar de que murmuraban, muy a pesar de que muchas veces no querían escuchar la voz de Dios, muy a pesar de sus abominaciones. En ese Dios nos podemos nosotros entregar, a ese Dios nosotros le podemos confiar nuestra vida, a ese Dios le podemos confiar lo que nos acontezca. Ese Dios nos colma de favores y de misericordias. Ese Dios cumple sus promesas. Lo que ha prometido para ti lo hará. Así también como Él se manifestó a este pueblo, cumpliendo sus promesas, ese Dios cumplirá en ti todas las promesas que ha revelado en su palabra para sus hijos. Ese Dios es consecuente a su carácter. Y la palabra del Señor nos revela el carácter de nuestro Dios. Ese Dios, como Dios justo, obra de manera recta. Ese Dios no da por inocente al culpable. Ese Dios es el juez de toda la tierra. Él legisla y Él ejecuta también la sentencia. En su amor como Padre hacia nosotros, sus hijos, muchas veces tiene que tomar la decisión de disciplinarlos. Así como llevó a este pueblo al desierto, así como llevó a este pueblo al cautiverio, porque una y otra vez habló a sus vidas, pero ellos no quisieron escuchar su voz de Dios, sino que quisieron andar en sus propios caminos y despreciaron la palabra del Señor. Así también muchas veces a nosotros, Él también nos llama y nos pone una disciplina divina. Su desobediencia, sus grandes abominaciones, su corazón endurecido, desataron el furor de Dios para este pueblo y cumplió su palabra. Los llevó a otras naciones cautivos porque ellos invalidaron su pacto, porque ellos fueron desobedientes a su palabra,
porque ellos se rebelaron contra Dios, porque ellos arrojaron al piso sus enseñanzas, mataron a los profetas que le habían amonestado y no oyeron sus mandamientos. ¿Cuánta rebeldía está presente en el corazón del ser humano pecador? ¿Cuánta crueldad puede llegar a ser el hombre que se aleja de Dios? ¿Cuántos estragos puede ocasionar para nosotros desobedecerle al Señor y apartarnos del Dios vivo? Dios los envió a aquellos quienes les afligieran y también los llevó en su justo juicio al cautiverio, porque Él es un Dios justo. Y ante nuestro Dios entonces hemos de reconocer y confesar nuestras faltas. Muy a pesar de lo que estemos viviendo, podemos acudir a Él con confianza. Si estás atravesando la disciplina de Dios, puedes acudir a Él con confianza. Recuerda que Él permanece fiel. Recuerda que por amor Él corrige a sus hijos. Recuerda que por amor Él a veces pone en nosotros circunstancias difíciles para que nosotros volvamos a Él. Debemos entonces ampararnos en su poder y ampararnos en su gracia. Iglesia, tenemos un Dios grande y temible, pero también un Dios verdadero y misericordioso. Y en ese Dios nosotros podemos descansar. Ese Dios es digno de confianza. La misericordia de Dios nos garantiza su ayuda, su poder, su bondad para con nosotros. Ahora tú y yo tenemos un sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos a Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y ahora nosotros, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el llamado del Señor para nosotros. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un mediador entre Dios y nosotros, y es Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote. Podemos acercarnos al Señor. Podemos confesar nuestros pecados sabiendo que Él nos limpia de toda maldad. Podemos venir al Señor con un corazón arrepentido. Podemos venir a Él sabiendo que Él se compadece de nosotros. Podemos llevarle al Señor nuestra causa. Esto fue lo que hizo este pueblo. Le dijeron: no se ha tenido en poco, Dios, todo el sufrimiento que nosotros hemos tenido desde el tiempo atrás hasta hoy. Tú puedes venir ante el Señor y contarle tu historia. Tú puedes venir al Señor y decirle lo que estás atravesando. Tú puedes venir al Señor y contarle tu dolor. Tú puedes venir al Señor y contarle tu sufrimiento. No importa que el dolor que vivas, que el dolor que estás experimentando sea por una disciplina de Dios. No importa. Hoy el amor de Dios te dice que tú puedes acercarte a Él con confianza, que tienes un mediador, que tienes a Cristo Jesús, que Él dio su vida por ti, que Él está atento a tu necesidad, que Él vino a este mundo para salvarte y la salvación tuya está en las manos del Señor. Tu vida está en las manos del Señor. Puedes venir a Él confiadamente. Si has fallado al Señor, puedes hoy rededicar tu vida al Señor. ¿Qué tienes que confesarle al Señor? ¿De qué te tienes que apartar? Ven al Señor confiadamente, confía tu vida a Él. Atiende su voz. Escucha la voz del Señor. Exprésale cuánta necesidad tú tienes de Él. Iglesia, hoy Dios también quiere ser escuchado por nosotros. Estamos llamados a vivir una vida que honre a nuestro Hacedor. Iglesia, recuerda que en su palabra Él está presente. Iglesia, recuerda que Dios quiere que atendamos su voz y respondamos a su palabra. Iglesia, acerquémonos al Señor en este día. Dios, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por lo acontecido a este pueblo que hoy nos sirve a nosotros para que nosotros nos rindamos a ti y entendamos quién es el Dios que tenemos y lo que espera de nosotros. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu gracia. Hoy te alabamos y te bendecimos y honramos tu nombre. Y venimos a ti, Señor, para adorarte, para glorificarte, para exaltarte, porque tú eres nuestro Dios. Hoy, Señor, queremos que nos uses para tu gloria y para tu honra. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.